Definitivamente, la parte que más llama la atención al hablar del Internet de las cosas es aquella con la que podemos interactuar o donde podemos observar las acciones que iniciamos o controlamos por medio de la red, y nos referimos a la parte física, donde se encuentran todos estos dispositivos que permiten la conexión a la red de objetos de uso cotidiano. Es así que hablaremos un poco de las cosas en el Internet de las cosas. Antes que nada, entendamos qué es a lo que llamamos cosas como parte del concepto y en el contexto del IoT, qué características tienen y qué es lo que podemos realizar y obtener de estos objetos conectados a la red. La forma de entender el concepto del IoT ha ido cambiando, y con él también las características y espacio de acción de las cosas conectadas al Internet. Las primeras ideas giraban alrededor de tecnologías de identificación y rastreo, pero con el tiempo se vio que las cosas podían tener una cierta interacción entre ellas, generar cambios y ejecutar acciones sobre su entorno, y procesar los datos que obtienen o reciben. Como parte de su definición del IoT, la Unión Internacional de Comunicaciones ve en ese entonces a las cosas convirtiéndose en usuarios activos del Internet, con la mayor parte del tráfico de datos fluyendo entre los objetos conectados. Se plantean aquí dos preguntas. ¿Qué tipo de cosas pueden conectarse a la red? Es decir, ¿qué objetos o artefactos del mundo físico pueden convertirse en esos usuarios activos de la red? ¿Y qué puede hacerse con las cosas que se conecten a la red? ¿Cuáles serían sus capacidades y aplicaciones una vez conectadas? Llegamos entonces a tres aspectos básicos que permiten definir el papel que juegan las cosas en el IoT. Primero, ¿cómo es que los objetos del mundo físico se van a conectar a Internet? Dispositivos, interfaces, etc. Seguido por los mecanismos de comunicación e interacción que la red les brinda para enviar y recibir datos. Y por último, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos datos que obtengamos de las cosas? Se empieza en este punto a ver a las cosas como importantes productores y consumidores de datos en el lado físico del IoT. Y la forma de transmitir, almacenar y procesar estos datos se ve potenciada por las tecnologías de la nube, complementando al IoT, que ahora se conceptualiza como una infraestructura global para la sociedad de información, que permite servicios avanzados por medio de la interconexión de cosas a partir de tecnologías de información y comunicación interoperables. 7 años después de la definición anteriormente planteada por la Unión Internacional de Comunicaciones, el IoT ya no es visto como objetos conectados a la red comunicándose entre ellos, sino como un ente global a través del cual, a partir de las cosas, se genera y comparte información de diferente naturaleza. Y llegamos a una visión del IoT centrado en las cosas, donde los dispositivos que les permiten conectarse a la red tienen ahora capacidades de procesamiento elevadas y facilitan la interconexión entre ellos, estableciendo redes de comunicación e intercambio de información a nivel de las cosas, fomentando de esta manera el desarrollo y ampliando el campo de aplicación del IoT. Con tantos elementos y tecnologías involucrados, el IEEE se dio a la tarea de buscar y proponer una definición definitiva para el IoT, de donde surgió algo que se asemeja más a una descripción extensa y detallada de las cosas. En ella se destaca, primeramente, la interconexión por medio de protocolos de comunicación estandarizados. En otras palabras, no se trata de inventar nuevas formas de conectarse y comunicarse, sino de utilizar los mecanismos existentes y que son de uso común. Continúan señalando que las cosas tienen una representación, ya sea física o virtual, en este mundo digital, es decir, que existen de alguna manera, y especifican después las capacidades que tienen estos objetos y el tipo de información que pueden proporcionar. Enfatizamos la parte que habla de las capacidades de las cosas o lo que las cosas son capaces de hacer, y lo cual abordaremos un poco más adelante. Terminan su definición con lo que las cosas nos proporcionan como usuarios en términos de servicios e información, lo cual nuevamente está expresado a partir de las capacidades de las cosas. Retomando entonces la pregunta sobre lo que las cosas pueden hacer en el IoT, trataremos de dar respuesta utilizando y describiendo estas capacidades con las que cuentan. Como hemos estado viendo,
La definición que se hace de las cosas abarca muchos aspectos y considera muchos elementos. Ejemplos de estos son los objetos personales que cargamos como nosotros, como son los smartphones, tablets y cámaras digitales, cosas que están etiquetadas a la red y que no se conectan por ellos mismos sino a través de gateways, y objetos que encontramos en el medio ambiente. En resumen, a partir de sus características, a las cosas en el IoT se les define como objetos que tienen una realización física y un conjunto de características físicas asociadas, es decir, como mencionamos antes, que existen de alguna manera. Tienen un identificador único y que nos permite saber exactamente cuál de estas cosas conectadas es la que se está comunicando con nosotros o con quién nos estamos comunicando. Están asociadas a por lo menos un nombre y una dirección. Pueden censar y almacenar mediciones de parámetros de su ambiente. Esto lo hacen a través de dispositivos de sensores de diferentes tipos que les permiten observar, obtener, almacenar y compartir esos valores físicos a partir del entorno en el que se encuentran ubicadas. Cuentan con un conjunto mínimo de funcionalidades de comunicación, es decir, al menos se pueden comunicar a la red, como dijimos antes. Cuentan con un conjunto mínimo de funcionalidades de comunicación, es decir, al menos pueden conectarse a la red, ya sea de manera directa o a través de otro dispositivo. Pueden tener medios para iniciar acciones que tengan un efecto en la realidad física y cuentan con algunas capacidades de cómputo básicas. En estas definiciones encontramos 5 propiedades de las cosas, adicionales a la propiedad inherente de la conectividad a la red. Estas son la identificación, que está dada por alguna etiqueta, un nombre, una dirección, la localización y rastreo, que nos da cuenta de su ubicación física actual y su historial de ubicaciones físicas, una propiedad de sensado, que se puede referir a parámetros internos del objeto o externos que son del ambiente, una propiedad de actuación, por lo cual influye en el ambiente y es lo que nos permite automatizar procesos, y la propiedad de procesamiento, donde procesan datos, ejecutan comandos y pueden exhibir un cierto grado de inteligencia. Y a partir de estas propiedades nosotros proponemos nombrar 5 capacidades que pueden tener las cosas conectadas al IoT. La primera es la capacidad de identificación, que se refiere a cosas que pueden ser identificadas de manera única e inequívoca. La capacidad de localización son cosas que pueden conocer su ubicación física en el mundo por sus propios medios. La capacidad de sensado, haciendo referencia a cosas equipadas con sensores para obtener datos de su estado o del ambiente en el que se encuentran. Estas 3 primeras capacidades son las que nos permiten obtener y proporcionar datos al IoT. La capacidad de actuación son cosas equipadas con dispositivos actuadores que pueden ser controladas de forma remota para modificar su medio ambiente, y eso les permite obviamente tener un efecto en los parámetros físicos del ambiente en el que se encuentran. Y la capacidad de procesamiento, cosas que pueden procesar información obtenida por ellas mismas o recibida desde el Internet. Y esto les permite transformar datos o tomar decisiones. De estas capacidades, un objeto, para ser considerado parte del IoT, debe tener al menos una de las primeras 4 y opcionalmente la capacidad de procesamiento. Esto viene del razonamiento que un objeto conectado a la red que solo realiza procesamiento pero no cumple con alguna de las anteriores sería una computadora de propósito general que pertenece al ámbito del Internet de las computadoras y no al de las cosas. Para apreciar de mejor manera cómo estas capacidades contribuyen a lo que una cosa en el IoT puede hacer, decidimos crear una representación visual, expresando cada una de las capacidades como un conjunto, recordando por supuesto que la capacidad de conectividad es esencial ya que estamos hablando del Internet y por eso no la incluimos. Generamos un diagrama de Euler que nos muestra los diferentes tipos de cosas que podemos tener conectadas al IoT a partir de la implementación y combinación de distintas capacidades. Algunas de estas combinaciones resultan en cosas con características muy básicas, como la pura capacidad de ser identificadas, mientras que otras tendrán una complejidad mayor al combinar más capacidades. En el diagrama, la parte sombreada es la que define al IoT a partir de las capacidades de las cosas conectadas, mientras que los tonos más oscuros nos indican la combinación de una cantidad de capacidades mayor.
Tomando distintos subconjuntos de capacidades, podemos identificar objetos y nombrarlos de acuerdo a las capacidades que tienen. Algunos que nos resultan de interés y que nos dimos a la tarea de asignarles un nombre son los objetos rastreables, o del inglés Trackable Objects, que pusimos TO, que se refieren a nivel de conjunto a la intersección de la capacidad de identificación y la capacidad de localización, y son cosas móviles que pueden ser identificadas de forma única y que son conscientes de su ubicación física. Hacemos énfasis en cosas móviles porque rastrear a un objeto implica un cambio de su ubicación en el tiempo. Los objetos de datos o data objects, que son la unión de la capacidad de identificación con la capacidad de censado, y son cosas que producen datos ya sea a partir de sensores o de sus propiedades o estado actual. Los objetos interactivos, que es la unión de las capacidades de actuación y de censado, son cosas que permiten interactuar con el ambiente en el que se encuentran inmersas, ya sea tomando parámetros, midiendo parámetros del ambiente o generando un cambio en el ambiente. En el diagrama, la parte un poco más oscura sería los objetos interactivos que implementan ambas capacidades. Y los objetos inteligentes o Smart Objects, que serían las cosas interactivas que pueden aplicar algún tipo de procesamiento a los datos obtenidos o recibidos y generar acciones en respuestas. Esto está dado por la intersección de los objetos interactivos con la capacidad de procesamiento, y la parte más oscura en el diagrama serían los objetos inteligentes que implementan todas las capacidades. Para concluir, encontramos que las interpretaciones más recientes del IoT están centrando su interés en las cosas y en lo que éstas pueden hacer.